Muy buenos días compañeros, el día de hoy les traigo 10 ejercicios de derivadas. Vamos con el primer problema. Entonces lo que vamos a hacer es sacar la derivada a cada uno. Lo que está dentro lo que está dentro le vamos a sacar su derivada entre 1 y eso lo elevo al cuadrado. Bueno, derivada de x sabemos que es 1. Entonces esto lo paso a multiplicar, sería derivada de x, que sería 1 más la derivada de y, igual a 1 más x más y al cuadrado. Esto se va. Entonces derivada de y va a ser igual a x más y al cuadrado. ¿Está bien? Vamos con el siguiente problema. Para un logaritmo neperiano de x, le sumo e elevado a la menos y entre x, todo esto es igual a c. Le saco la derivada a cada uno. Derivada de logaritmo neperiano de x es igual a 1 sobre x. Derivada de, digamos que menos y entre x es como u, entonces copiamos e a la u, pero u es menos y entre x. Entonces vamos a multiplicarle por la derivada interna del exponente de e, que es de u, que es esto, su derivada, y la derivada de c, que es igual a 0. ¿Está bien? Entonces este menos no pasa nada si lo paso acá a multiplicar. Este más sería 1 entre x menos e elevado a la menos y entre x por la derivada de y entre x. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si ese negativo lo pasamos al otro lado a sumar? Sería 1 entre x igual a e elevado a la menos y entre x multiplicado por derivada de y entre x. ¿Está bien? Entonces vamos a copiar primero el numerador, luego el denominador, luego igualito. Repetimos, aquí ponemos menos, principio, final, luego ponemos el denominador pero como x al cuadrado. Eso es la derivada de y entre x. Bueno, copiamos nuevamente. 1 entre x tenemos esto. ¿Está bien? Entonces este x se simplifica con esto. ¿Qué les parece si este lo pasamos a multiplicar? Sería x al cuadrado por x va a ser multiplicado por e a la menos y entre x, derivada de y por x menos y, porque la derivada de x es 1. Bueno, entonces aquí obtenemos que esto va a ser x. ¿Está bien? Entonces vamos a desarrollarlo esto un poquito. Sería e multiplicado por... ¿Qué les parece si todo lo multiplicamos por e a la menos más a la y entre x? Aquí lo multiplicamos por e a la y entre x. ¿Y qué va a suceder? Estos se van a hacer 1, ¿no? Entonces va a ser y elevado a la y entre x, bueno, por x, igual a derivada de y por x menos y, porque estos se van a simplificar. Entonces vamos a obtener x e a la y entre x más y igual a y derivada por x, pero lo voy a pasar acá a dividir. Entonces la derivada de y va a ser igual a y entre x más e elevado a la y entre x. ¿Está bien? Vamos con el siguiente problema. Entonces copiamos derivada, o sea, lo que está adentro le sacamos la derivada. 1 más eso, y entre x al cuadrado, ¿no? Copiamos y lo ponemos al cuadrado. Un medio por la derivada del logaritmo neperiano de esta función. Sería 1 entre esto, ¿verdad? Por la derivada correspondiente de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Está bien?
Entonces esta parte me parece muy importante, así que lo voy a hacer con rojo. Bueno, aquí sabemos que la derivada de y entre x, bueno, copiamos el numerador, igualito, x al cuadrado al principio y al final, entonces sería derivada de y por x menos y entre x al cuadrado, y esto no es x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto entre x al cuadrado, y esto sería un medio entre 1 entre x al cuadrado más y al cuadrado, y la derivada, bueno, derivada de x al cuadrado 2x, derivada de y al cuadrado 2y por la derivada de y correspondiente. Vamos a ver, sigue desarrollando. Sería, bueno, esto se simplifica, esto sería derivada de y por x menos y, todo esto entre x al cuadrado más y al cuadrado, que está multiplicado por 2, ¿verdad? Se va a simplificar con este 2, ¿verdad? Entonces, x más y multiplicado por la derivada de y entre x al cuadrado más y al cuadrado, bueno, se van a simplificar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a pasar a restar y voy a factorizar, va a ser y multiplicado por x menos y. Esto lo va a pasar a sumar, va a ser x más y. Entonces la respuesta, la derivada de y va a ser igual a x más y entre x menos y. ¿Está bien? Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Digamos que este es como la función, es como u a la 1 medio, ¿está bien? O sea, u es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, entonces si le sacamos la derivada va a ser u, le restamos menos 1, sería menos 1 medio por la derivada correspondiente, ¿no? O sea, derivada de u, ¿está bien? Entonces estaríamos hablando de 1 medio, bueno, esto sería 1 sobre la raíz cuadrada de u, pero sabemos que es x al cuadrado más y al cuadrado por su derivada de x al cuadrado más y al cuadrado, que es u obviamente, y esto es igual a c multiplicado por qué, por lo que está dentro le sacamos su derivada, ¿verdad? Sí. Y 1 más y entre x, todo eso le sacamos, le ponemos pero como al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es poner el 1 medio aquí. Luego aquí ponemos la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado por cuál es la derivada de x al cuadrado es igual a 2x más 2y multiplicado por la raíz por y derivada de y esto es c. Bueno, ¿cuál es la derivada de y entre x? Es igual a, ponemos el numerador aquí, luego x, copiamos igualito, menos x al cuadrado, este x lo pasamos acá, x al cuadrado, principio final, entonces la derivada de y entre x va a ser igual a la derivada de y, x menos y, entre x al cuadrado, ¿está bien? Entonces, y, x menos y, entre x al cuadrado, ¿está bien? Entonces voy a borrarlo ya. Voy a borrarlo y esto no sería x al cuadrado más y al cuadrado. Creo que estamos repitiendo un proceso del ejercicio anterior, me parece. Pero bueno, esto se va a simplificar. También me parece que eso se hizo en el ejercicio anterior. Sería x más y multiplicado derivada de y, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto se simplifica, sería derivada de y por x menos y
entre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? Esto es la raíz, este es el cuadrado de esto, así que se va a simplificar y va a aparecer el raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces esto lo paso a multiplicar, sería x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más derivada de y por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y bueno, va a quedar acá derivada de y por x menos y. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es esto lo paso a sumar. Está bien, va a quedar aquí x al cuadrado raíz cuadrada de x al cuadrado. No, este x ya no va, perdón, porque, ¿lo ven? Y al cuadrado más y, derivada de x menos derivada de y por raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Factorizamos, sería derivada de y por x menos, por cierto, claro. ¿Se acuerdan que estaba multiplicado esta parte por c? Entonces, estaba multiplicado, me había olvidado. Entonces, sería c, ¿está bien? Y este c sería menos cy aquí, se había ido acá, ¿verdad? A sumar, entonces sería cy, ¿está bien? Bueno, entonces, y ahora sí está bien. Entonces sería y multiplicado por cx menos y raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto sería cy más x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Está bien? Entonces lo voy a borrar esto. Esto va a pasar a dividir, sería cy más x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado entre cx menos y por la raíz cuadrada de x al cuadrado. Esto es igual a la derivada de y. ¿Está bien, compañeros? Ahora vamos con el siguiente problema. ¿Qué ángulo forma el eje de las abscisas, con el eje de las abscisas, o sea, con la horizontal, al cortarse con en el origen de coordenadas la tangentoide y igual a la derivada de y igual a la tangente de x, o sea, hasta aquí, ¿verdad? O sea, acá hasta acá sería hasta pi medios y hasta acá sería menos pi medios, ¿verdad? Estas son las asíntotas. No, acá hay una asíntota, acá hay otra asíntota en pi medios y menos pi medios. Entonces, nosotros sabemos que para hallar ese ángulo, a ver, primero hay que hallar la pendiente es igual a la tangente de un ángulo alfa, que no necesariamente va a ser igual a x, va a ser igual a la derivada de y, ¿está bien? Entonces, ¿qué es la derivada de la tangente de x en este caso? Entonces la derivada de y va a ser igual a secante al cuadrado de x, ¿está bien? Pero dice cuando se corta en el origen de coordenadas, o sea, cuando x es igual a 0, ¿está bien? Entonces derivada de y, o sea, secante de x, secante al cuadrado de 0. Y bueno, ustedes saben que es 1 entre coseno al cuadrado de 0, ¿no? Y coseno de 0 es 1, entonces 1 entre 1 al cuadrado 1 y 1 entre 1, 1. Entonces 1, ¿no? Pero sabemos que esto es la
tangente de alfa, ¿no? ¿Qué tangente de qué ángulo es 1? 45, ¿verdad? ¿Y por qué no es otro ángulo? Miren, si se dan cuenta, obviamente dice la recta por sentido común es de esta manera, ¿no? ¿Ustedes creen que va a ser de esta manera? No lo creo. Entonces, la única forma es que esto sea 45, ¿está bien? Entonces, la respuesta es 45 grados, compañeros. Vamos con el siguiente problema, el problema número 6. ¿Qué ángulo forma la curva? ¿Qué curva? Esta curva. Y igual a e a la 0,5 x con la recta x2 al cortarse con ella. Entonces vamos a ver sus pendientes. Derivada de y, que es la pendiente es igual a e, lo copiamos igualito tal como está, por la derivada interna de todo esto. Derivada de 0,5x, 0,5, está bien. Bueno, su derivada, bueno, yo creo que será un poco complicado porque, si se dan cuenta, es esta recta, ¿verdad? Aquí está el eje y, aquí está el eje z, y aquí está 2. Entonces vamos a tratar de analizarlo un poquito. Nos dice, bueno, pues, dice que se acortan, ¿no? Entonces, si x es igual a 2, entonces, ¿qué va a pasar con la derivada de y, verdad? Va a ser igual a e 0,5 por 2 por 0,5. Entonces, y va a ser igual a e entre 2, ¿no? Porque 0,5 es un medio, ¿verdad? Y esto se va a hacer 1. Se va a hacer 1. Entonces nos quedamos con eso. ¿Está bien? Nos pide ayer a ver. Bueno, este es, digamos, la tangente de un ángulo θ, ¿está bien? Y digamos que este es e, y este es 2, y este es θ. Y bueno, pues si lo vemos de esta manera, lo voy a hacer con otro color. Digamos que sería, lo puedo hacer desde cualquier sitio, ¿no? Digamos que yo lo hago desde aquí, ¿no? Y este es θ. Entonces digamos que hay una proporción de EK y 2K. Entonces digamos que esto tendría que ser obviamente θ, ¿no? Entonces, pero dice cuál es el ángulo que se forma al cortarse, ¿no? Y estos son los que se cortan, ¿está bien? Y este es el ángulo que se va a formar. Digamos que es el ángulo alfa, ¿no? Pero aquí nos damos cuenta que alfa va a ser 90 menos θ. O sea, es una cuestión de análisis, ¿está bien? Entonces, si yo, bueno, pues obviamente si la tangente de θ es e medios, entonces la tangente de alfa, ¿cuánto va a ser? Que sabemos que es 90 menos θ. La inversa, ¿verdad? Entonces lo que estamos tratando de hallar es alfa va a ser ¿qué cosa? Arcotangente, que el alfa es lo que nos pide, ¿no? Es lo que nos pide el ángulo que se forma al cortarse, ¿verdad? Estas son las rectas que se cortan. Arcotangente de 2 entre e, que se aproxima más o menos a 36 grados con 21 minutos. Bueno, esa es la respuesta, compañeros. Vamos a ver un siguiente problema. ¿Qué fue? ¿En qué punto la tangente de la parábola es paralela? Cuando dice que es paralela, o sea que las pendientes son iguales. Vamos a poner aquí, de esta manera. Y la otra función es x más y menos 3. Entonces lo que vamos a hacer es sacar la derivada de cada uno. Derivada de y, ¿verdad?
va a ser igual a 2x menos 7. Derivada va a ser 5 más la derivada de y igual, derivada de y es igual a menos 5. Entonces igualamos 2x menos 7 va a ser igual a menos 5, x va a ser igual a 1. Ahora la pregunta dice ¿en qué punto de la tangente a la parábola? Entonces vamos a asociarlo aquí. Si x es igual a 1, ¿qué sucede? Y tenemos que asociarlo aquí, no aquí, porque la pregunta se está refiriendo aquí. Y es igual a 1 al cuadrado menos 7 por 1 más 3. Y va a ser igual a menos 3. Entonces, ¿en qué punto dice? 1, menos 3. ¿Está bien? Vamos al siguiente problema. Dice hallar la ecuación de la parábola. Cuando uno se pregunta eso piensa que es complicado, pero no, hay que ver seguir viendo el problema. No se preocupen. Dice hallar esto, ¿no? O sea, en tu mente tienes que pensar algo más simple, ¿no? Hallar B y hallar C, así de simple. ¿Qué es tangente de la recta? Si son tangentes, bueno, pues digamos que esta es la curva y ese es tangente, ¿no? Entonces la pendiente de este ángulo, ¿no? Pues es que la pendiente de la recta va a ser coincidente con la pendiente, bueno, pues que es su misma recta, es justamente la misma recta tangente que se asocia con la derivada en un cierto punto, ¿no? Punto cualquiera, la derivada, ¿no? La derivada de la función en un cierto punto va a ser igual a la tangente misma, ¿no? A la pendiente, a la tangente, que es justamente lo que te están dando, ¿no? Es como decir lo mismo pero dos veces, ¿no? A ver, derivada de y es igual a 1, ¿no? Porque la derivada de x es igual a 1, ¿está bien? Derivada de y, como son tangentes, tienen que ser iguales, ¿no? Tangentes, o sea, es como decir lo mismo, pero dos veces, ¿no? 2x más b, igualamos, sería 2x más b igual a 1, ¿está bien? Pero ¿qué sucede? Dicen el punto 1,1, entonces aquí podemos deducir que 2 por 1 sería 2 más b, entonces b tendría que ser igual a menos 1, ¿no? Entonces esto lo vamos a asociar aquí porque dice en qué punto, dice hallar la ecuación de la parábola, aquí se está refiriéndose a esto, entonces vamos a asociarlo. Dice en el punto 1,1, entonces sería 1, aquí y va a ser igual a 1, igual a x al cuadrado, que sabemos que también es 1, más b por 1, más c, y a estos se van a ir, sería ser igual a b, que es menos 1, lo multiplicamos por 1 y esto es c, entonces c tendría que ser igual a 1 en este caso, ¿no? Entonces y ¿cuánto tendría que valer? X al cuadrado menos x, ¿no? Porque esto vale menos 1 y c que vale 1, ¿está bien? Entonces esta es la respuesta, compañeros, la ecuación de la parábola. Ahora nos dice lo siguiente. Vamos con el penúltimo problema. Hallar la ecuación de la parábola. No, determinar el coeficiente angular. Cuando dice coeficiente angular, ¿qué se refiere? Simplemente es la pendiente. Son sinónimos, ¿está bien? De la tangente de la curva, x al cubo más y al cubo menos xy menos 7 igual a 0 en el punto 1,2, ¿está bien? Entonces le sacamos la derivada, sería 3x al cuadrado más 3y al cuadrado por la derivada de y menos la derivada de todo esto, copiamos igualito, derivada de x por la derivada de y, derivada de menos 7, 0, así que copio de frente aquí. Entonces estaríamos hablando de qué?
de 3x al cuadrado más 3y al cuadrado por la derivada de y. Derivada de x es 1, así que copio y de frente, sería menos y más x por la derivada de y igual a 0. Entonces estaríamos hablando de 3x al cuadrado, no estoy haciendo nada, si solamente estoy desarrollando, menos y menos x derivada de y. Entonces vamos a pasar a borrar. Factorizamos aquí, bueno, voy a seguir escribiendo. Y ahora sí voy a factorizar derivada de y por 3y al cuadrado menos x igual a 0. Derivada de y va a ser igual, bueno, esto lo paso al otro lado, y obviamente con signo cambiado, ¿no? Y esto va a estar multiplicado por, sabemos que está multiplicado por la derivada de y, así que va a pasar a dividir. Entonces, este x va a ser 1 y este y va a ser 2. Entonces va a ser 2 menos 3 multiplicado por 1 al cuadrado. ¿Está bien? Y esto sería 3 por 2 al cuadrado menos 1 sería menos 1 onceavo. ¿Está bien? Esa es la respuesta. Ahora vamos con el último problema. ¿En qué punto la curva y al cuadrado igual a 2? Este es un problema interesante. Sí, esto les va a ayudar muchísimo este problema. Y al cuadrado 2x al cubo es perpendicular, o sea que sus pendientes cuando se multiplican va a ser igual a menos 1. Bueno, hallemos las pendientes, las multiplicamos y deben dar como resultado menos 1, ¿está bien? ¿En qué punto? Dice, tenemos que hallar el punto. Bueno, derivada sería 2y y por la derivada de y, de 2 multiplicado por x, la derivada de x al cubo, que sería 3x al cuadrado, ¿está bien? Estos se van a simplificar. Entonces sería y multiplicado por la derivada de y por 3x al cuadrado, o sea que la derivada de y va a ser igual a 3x al cuadrado entre y. Entonces esto ya tenemos nuestro dato importante aquí. Derivada 4, derivada 3, derivada de y, ¿está bien? Entonces 4 tercios es la derivada de y, ¿está bien? Entonces los vamos a multiplicar y deben dar como resultado menos 1, ¿está bien? Ya esto se va, sería 4x al cuadrado es igual a menos y, ¿está bien? Aquí también tenemos otro dato importante. Ok, compañeros. Entonces aquí lo voy a hacer con otro color. ¿Qué podemos hacer? ¿Está bien? Bueno, ¿qué nos pide? ¿En qué punto de la curva? De la curva y al cuadrado. O sea, ya que tenemos esto hay que asociarlo, porque el punto de este punto, el punto de esta función es lo que nos pide, ¿no? No de aquí, sino de aquí. Porque si lo sacamos de aquí, puede salir otro resultado. Hice la pregunta, ¿en qué punto de la curva de esta función? Entonces, ¿cómo podemos poner? Yo creo que nos conviene poner aquí, lo elevamos todo al cuadrado, sería 16 por x a la cuarta igual a y al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí aparece y al cuadrado. Entonces, y al cuadrado es igual a 2x al cubo, y al cuadrado va a ser igual a 16x a la cuarta por 2x al cubo. Entonces, se va a simplificar y va a aparecer 16x es igual a 2. Y aquí podemos ver que x es igual a 1 octavo, ¿está bien? Ya tenemos la abscisa, ahora nos falta la ordenada. ¿Está bien? Entonces, ya que tenemos x, ya podemos hallar y. ¿Se acuerdan que 4x, aquí está, al cuadrado es igual a menos y? Entonces, vamos a reemplazar 4, 1 octavo al cuadrado va a ser igual a menos y. O sea, 4 por 1 sobre 64 va a ser igual a menos y. O sea, 1 sobre 16 va a ser igual a menos y. O sea, y ¿cuánto va a salir? Menos 1 sobre 16.
Entonces, ¿el punto cuál es? ¿Cuál es el punto? Es igual a un octavo punto y coma menos un 16avo. ¿Está bien? Bueno, compañeros, espero que les haya servido muchísimo estos 10 problemas. Me encantó hacer estos problemas para ustedes porque es bastante para que suban su nivel académico. Y bueno, ha sido un gusto y nos vemos en un próximo video. Ya casi llegamos a los 2000. Hasta la próxima, compañeros. Bye.